Bienvenidos a En Confianza. Entender a nuestros hijos desde la psicología infantil es el tema que hoy hablaremos, y para hablar de este tema la invitada de hoy es psicóloga infantil. Además tiene una orientación neuropsicológica que ayuda a las familias a entender lo que muchas veces no se ve a simple vista. Le doy la bienvenida a Adriana Zubieta. Muchas gracias, estás, Adri? Ay, muy contenta de estar aquí después de mucho tiempo. Sí. Y creo que lo que vamos a hablar en esta tarde va a ser muy importante para las familias y maestros. Y bueno, todo el que tenga una guagüita en casa va a estar interesado. Exactamente, así que vamos a comenzar. ¿Cuáles serían las señales más comunes que se pueden ver o que un niño puede indicar si es que necesita apoyo psicológico o neuropsicológico? La familia se va a dar cuenta cuando empieza a tener estas charlas con amigos, ¿no? Pasa mucho que cuando llegan familias a consultas, siempre los papás vienen con lo que pasa es que lo metí al colegio, a la guardería, al kinder, y ahí empiezan a sonar las alarmas. Por ejemplo, ¿cuáles serían? El lenguaje. Yeah. ¿No? Si bien un psicólogo no trabaja en el desarrollo del lenguaje como tal, ¿sí? Pero es un indicador porque el lenguaje nos ayuda a regularnos emocionalmente y conductualmente hablando, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, la profesora me dice que ya no entiende consignas, que no logra decir X cantidad de palabras, o se enfurece demasiado, se frustra fácilmente, se golpea, o por último se aísla, ¿no? Yeah. Este tipo de conductas desde el área de la psicología que no estamos pudiendo manejarlo como familias, o también el profesor siente que se está quedando sin herramientas o sin recursos, es lo que llama su atención para decir, sería bueno que vayamos y pidamos asesoría a la parte de psicología. Ese sería el primer punto. Cuando el niño tiene contacto con otros niños y los papás tienen relaciones con otros papás para poder observar las diferencias. Sí, aunque no nos gusta ver el tema de que comparemos, de comparación. No estamos hablando así, sí, pero niños que están muy aislados, también los papás tardan un poquito también en darse cuenta de las dificultades que está teniendo sus pequeños, ¿no? Por ejemplo, recientemente llega a consulta una niña, primera hijita de un matrimonio muy hermoso, pero ellos como que decían, va a crecer a su ritmo, que también es muy cierto, ¿sí? Pero tuvieron la oportunidad de ingresarla a una guardería y ahí se dieron cuenta de que las conductas que tenía su pequeña no eran parecidas a un niño o una niña de su edad. No por comparación, sino porque cayeron en cuenta de que, estas conductas, esta manera de expresarse o de aislarse, no había sido lo típico, ¿no? Y es que nadie tampoco nace sabiendo ser papá y con lo vas aprendiendo catálogo con el día a de día, ¿no? hitos del desarrollo, ¿no? Pero para eso nos sirve también este tipo de lugares cuando asistimos las maestras, en muchos casos, ya con las experiencias que tienen, se dan cuenta. Sí. Hay son una principal fuente, ¿no? Para los papás que no tienen idea de que puede estar llegando a tener un problema ese niño. Exactamente, ¿no? Entonces, este es el primer filtro, por así decirlo. Estar en una guardería, en un cole, ayuda a detectar. Y bueno, y las familias que van a retrasar un poquito la escolaridad y se andan preocupando, bueno, ir a estos espacios de interacción social con otros niños, a cafeterías, a parques de juegos. Y cuando empiezas a ver niños de la misma edad que quizás tu pequeño está reaccionando demasiado torpe o que quizás no busca relacionarse con otros niños, también sería una llamada de atención, ¿no? Entonces, cuando como familia nos aventuramos a exponernos a otros espacios que nos permitan también ver a otras familias, interactuar, nos sirve uno también para aprender otras dinámicas, pero también nos sirve para tener un poquito más de ojo a la hora de poder decir, creo que esto está genial para implementarlo en casa, o también decir, ¿por qué mi pequeña no puede saltar como otro niño? ¿Por qué mi pequeña se asusta con los ruidos tan fuertes? Entonces, el salir, no estar tan encerrados en casa, nos va a ayudar a ver si hay conductas que nos llaman la atención. Esta familia que te comento, trabajaba mucho, primera hijita, la mamá sí se quedaba periodos de tiempo en casa, bastantes, entonces estaban muy cómodos en casa. Cuando empezaron a salir, es que se dieron cuenta de que, esta es la realidad de otros niños de edades similares a mi pequeña. Y ahí saltó la alarma.
¿Cómo podemos diferenciar entre un proceso normal y una dificultad real que puede tener el niño? Va a depender mucho de la edad a la que nos vamos a referir, ¿no? Agarremos un rango de edad entre los 2 años y los 10, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar de este rango de edad? Porque estaríamos hablando de niños que ya van obviamente a partir de muy bebecitos se va a la guardería, pero para pensar puntualmente en un tema de buscar apoyo en psicología infantil, ¿no? O de orientación en esta área de crianza y demás. A los 2 años, los niños ya tendrían cierto lenguaje, podrían expresar algunas ideas, contarnos experiencias que están viviendo, tener frases mucho más lógicas, ¿no? Es mucho más habitual que los niños que no tengan este desarrollo en el lenguaje esperado para los 2 años se desborden mucho más fácil. Sean mucho más físicos, empiezan a tirar las cosas. Los de 10 también lo hacen, ¿no? Claro. Pero esto es un primer indicador. En el preescolar o hasta los 5 años que se va desarrollando el lenguaje, algo que nos llamaría la atención también sería el hecho de que, yo lo llevo ya a la escolaridad, ¿no? A un nidito, a un prekinder, y de repente le cuesta permanecer sentado, no porque tenga una dificultad, sino porque tiene una necesidad de movimiento interesante. Es demasiado hiperactivo. Más que hiperactivo, te cuento que hay niños que sí tienen esta necesidad, que es parte de su temperamento, de su naturaleza, no por una dificultad cognitiva o por ahí sí, también es un tema de maduración neurocognitiva, ¿ok? Pero a veces en la escolaridad muy tradicional, ver que un niño se para demasiado, que trabaja de pie, es sinónimo de mala conducta y no. ¿No? Hay rasgos de temperamentos que sí necesitan niveles de actividad. En realidad, en países como Finlandia o espacios donde están un poquito más orientados realmente a las necesidades reales de un niño en edad preescolar, estas conductas no serían extrañas. Para nosotros sí. O sea, para nuestro contexto. Hablando de las conductas de los niños en este rango de edad, por ejemplo, una niña que tiene 3 años, que en casa es una niña relativamente normal, habla de todo, ya es coherente de lo que dice, de las palabras, se da cuenta de absolutamente todo, pero al salir de casa es tan tímida con los adultos que no dice una palabra. ¿Ya es una alerta para ese papá? Hay que ver otros espacios. Nosotros no podemos llamar a una conducta problema en un solo contexto. Por eso cuando se hacen las evaluaciones, se tiene entrevista con los maestros, también se pregunta a qué entornos de familia, qué pasa si la niña va a un parque, para ver si la conducta se mantiene en más de 2 contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo puntual que tú me dices, ella está en casa con su círculo cercano, mamá, papá, quizás hermanitos o quizás también no hermanitos, y ella está muy cómoda en un lugar que conoce, ¿no? 3 añitos va, qué sé yo, a las reuniones familiares, ¿ya? Y ahí, como hay el tumulto de personas, ¿no? Estas fiestas que nos encanta hacer con, qué sé yo, los Rodríguez, y se juntan toditos, es fiesta, hay mucha gente desconocida, un entorno muy hermético donde, claro, solo conozco a mi mamá, mi papá y mis hermanitos, y me topo con la gran familia que además para nuestro tipo de sociedad es muy te quiero dar a besos, mira qué hermosa que está la niña, cómo ha crecido, yo te conocía, yo te he criado de bebé, sos un extraño. Claro. Entonces, hay que ver si es un tema de temperamento en primer lugar. Me ha tocado trabajar con una pequeña dulce, encantadora, en casa muy cautelosa incluso con su familia. Y ella no habló durante todo un año. Tenía mutismo selectivo. En el colegio no pasaba 5 añitos, no pasaba la pizarra, la profesora la invitaba a pasar y ella todo el año estuvo así, trabajaba perfectamente, tenía todo el conocimiento, escuchaba todo, pero no estaba dispuesta ni a pedir un tajador. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese caso? Bueno, hubo que empezar a hacer un trabajo de acompañamiento con la familia que nos permita brindarle experiencias que sean positivas o acompañadas para que ella pueda ganar un poco más de confianza. Ella pensaba que iba a haber un castigo por detrás si ella respondía mal. En primer lugar, su familia no era que
la reteaba mucho, tampoco era una idea que ella se había formado por lo que veía que pasaba en otros entornos y lo asumió como propio también. Con 5 añitos. Con 5 añitos, porque hay niños también que tienen este temperamento de ser muy observadores. Ya. Ella tampoco era muy de expresar sus emociones, no era una niña que tú ibas a ver corriendo por todos lados. Es más, esta profesora que le tocó ese año tenía la espinita, ¿no? Y ya había ido a otros espacios, esta niña donde le dieron el apoyo y demás, pero a ella le hacía falta estar en un grupo y sentirse segura. Que la mamá incluso ingrese a terapia, por ejemplo, pero en compañía de la niña llegan a actividades lúdicas, pero que también hay otras familias. Y trabajábamos todos juntos, luego las mamás se retiraban, entonces quedaban los niños, y era como que, ya los conozco, ahora intentémoslo en el cole. La apertura del colegio fue fantástica porque la maestra entendió esto, y en vez de constantemente empujarla a la niña que vaya a la pizarra, era como que permitía al principio que le diga la respuesta a ella, a la maestra en su oído, y ella lo escribía. Entonces fueron como una serie de pasos pequeñitos que hoy por hoy, que acaba de pasar a primaria, un cambio grandísimo. Ella con toda confianza te puede decir, yo era esto el año pasado, ahora sí yo puedo hablar. Obviamente ella no te va a correr en el aula, pero se siente con la confianza de decirte, no, si la profe... O de responder o de interactuar con otros niños. Con los que están a su lado. Exactamente. ¿No? Pero son procesos. Entonces, a veces hay situaciones que marcan la vida de los niños que para nosotros pueden parecer insignificantes, y como papás nos abrumamos mucho porque decimos, no habla, es sorda, ¿será que algo he hecho mal yo? Por eso te hice esa pregunta, porque generalmente cuando vemos un niño con estas características, la gente está acostumbrada a decir, ay, no, es que es muda, no, creo que tu hija no habla, o tu hijo tiene este problema. Y que también es un error, ¿no? Porque obviamente uno no puede comentar sobre absolutamente nadie, y más si está esa persona ahí escuchando sobre la actitud de ese niño. No se debería, pero bueno. ¿Esos serían señales de alerta para esos padres, o simplemente son relacionados a la conducta o formación de la conducta de ese niño? ¿Que se puede llegar a necesitar de un profesional o no? Yo pienso que ante la duda siempre es bueno saber preguntar a una fuente que me va a informar, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de buscar asesorías. A veces pensamos que ir a trabajar con un terapeuta, con un psicólogo, es directamente ya, listo, yo voy a entrar y me va a decir que tengo que estar durante muchísimos meses en terapia, no sé cuánto me va a costar económicamente. Entonces, como que automáticamente digo, no voy a poder hacer esto. Empiezo a vivir mi duelo de mi hija. De resignación. Exactamente, pero no puedo pagar, no puedo buscar ayuda profesional. Exactamente, pero y se buscan alternativas erróneas, porque podemos caer en eso también. Más vale buscar una ayuda muy puntual, ¿no? Y en edades muy tempranas, o sea, es un poco morir a este hecho de, mi pequeña, como es el caso de otra niña también con la que estaba trabajando, es que nosotros teníamos miedo de que nos digan que sea, en este caso, que nuestra pequeña tenga autismo. Lo entiendo, pero aún tenemos chance. No dejemos que avance, ¿no? O sea, hablemos de esto hoy para que nos permita trabajar en un futuro y darle más oportunidades a ella. El duelo es que por ahí no tenía el dinero, que también es un factor tremendamente importante, y para todos sí hay las alternativas, pero hay que empezar a tener esta actitud de moverse, de buscar. O sea, no es cierto de que no hay atenciones y demás, siempre se puede, siempre podemos buscar grupos de ayudas que también van a informar, hay lugares donde también prestan este tipo de servicios, se puede llegar, pero hay que morir a de uno de papá de decir, soy consciente de que algo no estoy pudiendo hacerlo bien, o no sé cómo hacerlo, que sería la frase correcta, necesito ayuda. Y muchas veces uno como papá puede hasta incluso darles ayuda a ese hijo, pero se niega en asistir él a apoyar esas terapias, que creo que es lo más común para los profesionales, para todos los psicólogos, ¿no? Y el trabajo tiene que ser en conjunto, o con la mamá, el papá, o con uno de los dos tutores, pero tiene que haber una persona mayor
que sea consciente y que, bueno, que con la que se pueda tratar directamente para hablar también, ¿no? Sobre la situación de ese niño. Hablando sobre las conductas, yo quería saber también, ¿qué hacer en el momento exacto de una crisis? ¿Cómo podemos diferenciar entre un berrinche con un problema? Bueno, entre los 2 y los 5 añitos, berrinches va a haber todo el tiempo, y porque le puse la música y porque no le puse en el volumen que él quería. Uh-huh. De los 2 a los 5 años el cerebro está en construcción, y déjame decirte que está en construcción hasta los 32. Entonces, nuestro sistema nervioso constantemente está aprendiendo, pero entre los 2 a los 5 añitos está muy vulnerable de la influencia del entorno, pero también de que está en formación. Está adquiriendo habilidades que son necesarias para poder entenderse. Es tan complejo, por ejemplo, que un niño entienda la muerte. A los 5 años entenderla, no. Imposible. Entonces, yo te voy a exigir que quiero ver a alguien que me cuidaba, pero que ahora ya no está. ¿De cómo? No. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros entendiendo esta realidad de que las cosas no se van a resolver aprendiendo 3 técnicas? Uh-huh. Creo que lo más importante es entender la necesidad de un niño acorde a la edad. ¿Ok? Hablemos de berrinches. Uh-huh. ¿Qué es un berrinche? Un berrinche no es nada más que una forma de expresar que ese niño está frustrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le puso un límite, porque las cosas no salieron como esperaba. Y la vida es así. Uh-huh. El reto del adulto es no desbordarse con el berrinche. Porque al final, el berrinche es la respuesta del niño ante una situación que no puede manejar. Pero si al berrinche es el adulto el que no puede manejar el berrinche, el niño está aprendiendo que cada vez que yo me desregulo, mi papá se molesta. Uh-huh. Y tengo una distancia con él. Bueno, Adriana, pero vos también sabés que los berrinches pues no son nada sencillos. Sí. Los chicos a veces te muerden. Es tan cierto entonces lo que dicen. Si le obedeces al primer berrinche, olvídate, porque ese niño va a estar acostumbrado a hacer berrinches cada vez que se sienta frustrado o que quiera algo. Más que ignorarlos y pensar de no hagas lo que él te pide, es tan importante escuchar la necesidad. Hay una diferencia entre necesidad y deseo. Uh-huh. Papá, yo quiero un helado. Pedímelo las veces que te dé la gana, pero yo voy a poner un límite que probablemente provoque un berrinche. Sí. ¿Ya? Un berrinche. Porque yo te estoy diciendo que ese deseo no va a ser posible. O te voy a decir para el viernes. Y te voy a enseñar un calendario y te voy a enseñar los días de la semana, porque ese es mi rol de adulto. Porque si yo te digo mañana, no se va a acabar el berrinche, porque no te estoy enseñando el tema de la temporalidad, o sea. Claro, además que yo no soy partidaria de decir, mañana te lo compro con mis hijas, por ejemplo. Uh-huh. No, yo le digo, bueno, tal día vamos, o la próxima semana, o cuando se pueda, pero no les doy un día ni una hora exacta, uh-huh. Porque cuando vos haces eso, es como usted dice, no se les olvida, no se les quita, y siento que les miento, que también está mal. Uh-huh. Siento que no cumplo con la palabra, y ellas están viendo que mamá se está acostumbrando a mentir, porque mamá dice que tal día lo va a hacer, llega el día, llega la hora y no pasa nada. Más vale un no rotundo de, no, sí, mi amor, en la casa hay almuerzo y punto. Por más que el otro esté moleste, helado. Sí. Y es algo que me ha funcionado. Uh-huh. Pero muchísimo. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy mis hijas me podrán decir, ay, quiero esto, y yo, ok, la siguiente semana, el próximo mes o tal día, hasta que llegue ese día, y sí, se les cumple, se les da, damos el paseo de su vida, o se le compra lo que ellas quieren, pero tampoco he visto esa frustración de, ay, que no quiero que sea la próxima semana, que no quiero el próximo mes. Es algo que de verdad me ha funcionado y las he acostumbrado desde que tenían uso de razón. Es un contexto familiar, sí, en el que los límites estaban súper claros, él sí era sí y él no era no. Pero ¿qué tal si nos vamos a otros contextos donde papás que trabajan más de 8 horas, sí, están al cuidado de la abuelita, sí, de la nana que cambia constantemente, sí, exactamente, mamás que no tienen el apoyo de nadie más de su familia, exacto, que viven en otro departamento, por último los abuelos o personas que podrían darle apoyo, y estamos sobrecargados. Hay
ahí ya no se torna tan sencillo. No, Y ahí es donde, como adultos, también nos podemos dar ciertos permisos, pero siendo conscientes de que soy yo quien está en el control de la situación y no es mi pequeño. Los berrinches vienen a gritar demandas. Es que tú dijiste, es que yo quiero, ¿no? Y son niños que no tienen la habilidad de decirle, oye, mami, el sábado me dijiste. O sea, no pueden pues tener una conversación de adultos, que a nosotros también nos cuesta a veces tenerla, pero a veces cuando vienen estas demandas tan cargadas de mucha corporalidad, de mamá, de tirar cosas, de hablar torpe, sos una mala, sos estúpida. Con demasiada expresión. Ajá. Ahí a veces del otro lado es como que puedo estar enferma, estoy cansada. Uy, ¿cuántas balas me quedan? Y a veces no quedan balas. Y va a haber días que vamos a meter la pata. Por supuesto. Así que en ese momento vale la pena hacer un alto y con todo el cansancio, con todo el malestar, con los problemas que vienen con la vida adulta, vale la pena también agarrar y decir, ya, voy a escuchar, o sea, no lo aguanto, pero voy a escuchar qué dice. Y a veces la queja de un niño, aunque sea muy pequeño, tiene sentido. Pero por supuesto. Entonces, cuando el niño nos dice, mamá, es que tú dijiste que me ibas a comprar tal día y nosotros estamos hasta aquí, no hay plata, no hay todo, pero escuchamos la queja, mi amor, tenés razón. Yo te dije que iba a comprar el viernes. Lo siento, no va a ser posible hoy. Pero mamá, disculpa mi vida. Fue un error mío, voy a trabajar en ello. Porque yo te hice una promesa y en esta familia nosotros cumplimos lo que hacemos. Voy a trabajar en ello. Tienes razón. ¿Sabes qué? Mira, voy a agarrar mi celular. Entonces, de esa manera, yo gano más balas. Va a haber días que va a ser muy sencillo, a mí me pasa mucho, pero mamá, que no sé qué. Y a veces toca escuchar, ¿no? La moneda rápida es agarrar, ya, anda a ver tu tele, que ahorita me ha pasado con papás, están haciendo su maestría. Dicen, Adriana, yo no puedo llegar a mi casa, mis clases, la empresa me lo paga, yo necesito que la clase esté en silencio a tal hora. Dale. Claro. O sea, siempre hay que mirar el contexto, porque cuando vemos el contexto nos ayuda a dar las recomendaciones o enseñarle a las familias a que puedan analizar desde los recursos que tienen. Creo que lo que ha pasado, me gusta mucho ser mamá en esta época que hay mucha información, ¿no? Porque hay una información muy buena, pero también hay mucha desinformación. Exactamente, eso te iba a decir. Hay de todo. Pero si encontramos un punto de equilibrio, esto nos ayuda a que nosotros sí tengamos más chance de buscar ayuda y poder contarle a un profesional, ¿no? O sea, cuando ya el equipo, la familia, ¿no? Con quienes criemos, quienes sean los cuidadores principales, no estamos pudiendo llegar a un acuerdo, realmente sentimos que se nos va de la mano. No demoremos en buscar apoyo. Porque no es lo mismo una familia que llega a terapia después de, mira, nosotros estamos al borde del divorcio, mi hijo ya tiene 10 años, acaba de nacer el otro, o tiene 3 añitos, pero nos vamos a divorciar. Claro. ¿No? Que llegar aún no estamos pudiendo con esto. Creo que se puso difícil esto de ser papás. Queremos contarte lo que está pasando. Para tratar de entender, ¿no? De superar. Sí. Entonces, porque no hay fórmulas, no. Cada maternidad, cada paternidad, cada familia es un mundo. Es un mundo. Sí. Y creo que lo más sanador para nosotros es entender de que nuestra realidad es nuestra realidad y eso también nos empodera. Porque si bien podemos ser muy amantes de decir a muchas familias de no pantallas, ¿ya? A veces yo necesito la bala también de la pantalla. Yo también. Debo confesarte que sí, ya con 3, yo tengo 3 hijas. Yo tengo una. Y la última tiene 3 añitos. Bella. Y realmente creo que mi superpoder de mamá y de mujer era valible hasta con las 2 primeras. O sea, lo podía superar absolutamente todo. Mi punto de equilibrio todavía estaba bien. Preciso todavía. Ya llegó la tercera que también fue planificada y que fue soñada, deseada, pero fue como que
¿Quién lidiar es? con una de 15, con una de 3, con una de 10 años, me movió todo, me desestabilizó absolutamente todo. Y sí, debo confesar que he necesitado de la pantalla desde sus 2 añitos, lo que con la primera y la segunda no hacía. Viste que como toda mamá primeriza, no, que a la primera no se le apegue nada. Bueno, así soy con la tercera, pero ya con la pantalla dije no. 2 minutos, solo quiero 2 minutos porque necesito resolver esto, así que toma mi amor, jugá, y le pongo los juegos en inglés para que aprenda, pero ya, toma, te presto el teléfono un momento. Porque lo necesito, sinceramente. Súper. Debo confesarte que necesito esos 2 minutos que mi hija está con el celular. O tenés que ir al baño y realmente estás en una situación, Sí. Por ejemplo, me pasa a mí que en el departamento donde yo estoy, mi enano aprendió a abrir la puerta. Ajá. Y sale directamente a unas escaleras. Entonces es como que yo sí tiene que estar en un espacio donde yo lo supervise, porque si no nos vamos a poner en una situación complicada. Entonces, hasta que mamá esté ocupada, tome. un ratito, Sí. ¿no? Es un episodio. válido O para por cualquier último, papá. estamos resolviendo algo como parejas y mi amor, quédate aquí, vamos a conversar algo con papá. Pero el reto del adulto en ese momento es decir, yo no te voy a dar la libertad, libre albedrío para que tú escojas qué vas a ver. Exacto. Yo te estoy diciendo, vas a mirarme 2 episodios y vas a ver este tipo de programas, ¿no? Y creo que el vocabulario que podemos regalarle a nuestros hijos es, este contenido está permitido, este no, de estos puedes elegir, ¿no? Y cuando yo vea que tú estés viendo esto otro, mi amor, lo voy a apagar, lo voy a cambiar. Pero esa es mi tarea de adulto. Hay muchas cosas que igualmente en el cansancio y demás, cuando estamos agotados, es más probable que nos volvamos permisivos. Porque el cansancio es tremendo. O sea, yo era un ser de luz. Porque me di cuenta, yo podía levantarme a las 5 de la mañana. A mí me encanta despertarme temprano. Pero desde que soy mamá es tremendo el agotamiento que uno siente, ¿no? Y mi hijo es hermoso, fantástico, lo amás, divino, me imagino, sí. Pero resulta que se parece a su mamá. Entonces, cuando yo era chiquita, yo me despertaba a las 5 de la mañana también, y él está muy lleno de energía, y yo no quiero que se le quite nunca esa pila, pero vaya, ¿no? Que es un cambio por otro. Entonces, tengo que ser consciente también de que necesito saber cómo calcular mis recursos parentales, maternales o de energía, aparte de darle a mi trabajo, a mi matrimonio, al resto de mi familia y a mis propios gustos. Pero tener la mejor calidad posible de poder ir formando, criando esa vida, que es una responsabilidad tremenda, que puede influir hasta en tu salud, ¿no? En tu bienestar emocional, en tu relacionamiento con otras personas. ¿Cuántas mamás no sienten que se empiezan a aislar de sus entornos sociales por haberse convertido en mamás? Sí, que también pasa, ¿no? La alimentación, o sea, hay días, y les debe pasar a muchísimas, que es como que tengo 2 mandarinas y las 2 mandarinas se las voy a dar a él y no voy a desayunar porque, no sé, no voy a poder correr a traer desayuno ni modo. Ese día no desayuno yo y te las voy a dar a ti, las 2 mandarinas. Entonces, esto es tremendo. Esos sacrificios son reales. Sí, totalmente. Entonces, cuando volvemos a los problemas de conducta de nuestros hijos, a las familias con las que yo trabajo siempre les digo, piensa en ti, porque la mayor parte del trabajo al hacer la modificación de conducta o implementar las estrategias depende de tus recursos personales, económicos, emocionales, también recursos didácticos y demás. Entonces son muchas decisiones que tomar cuando iniciamos un proceso también de terapia, porque nos permite tomar ideas inteligentes, diría yo. Creo que hoy por hoy la mayor cantidad de conversaciones que tengo con las familias que empiezan un proceso terapéutico es proyectarlas a 5 años en base a las dificultades que tiene con sus pequeños, porque no hay nada más dañino que empezar un proceso y no darle continuidad por realmente no tener los recursos. Y es muy válido por parte de los profesionales brindarle a la familia esta orientación de que entiendan cómo es el proceso completo o hacia dónde apuntamos, porque la familia va a tener que moverse.
empezaron las clases, ya estos niños con problemas de conducta, no estamos hablando de niños que tengan, por ejemplo, qué sé yo, un síndrome de Down, un tema de autismo, sino que hoy por hoy en muchos colegios se piden maestras integradoras para niños con problemas de conducta. Ya, pero sumale que el colegio cuesta, suponete que cuesta 1,000. Claro. Y tienes que pagarle a una maestra integradora Todavía 2,000. Y se van sumando los gastos, porque es muy fácil pedir, ¿no? Exigir por parte de las instituciones. Y si encima digo, ok, yo lo pago todo, pero no me involucro en el proceso. Entonces, tampoco es válido. Entonces, hay muchas familias que digo, esto va a funcionar en la medida que ustedes aprendan a hacerlo. El terapeuta no puede ser alguien que te acompañe de por vida, tiene que ser alguien al que tú busques cuando ya trabajé. Que sea alternativo en ciertos momentos, cuando lo necesites realmente, o cuando necesites ese niño, ¿no? Exacto, yo no puedo ser la madre de ese niño. A mí me ha tocado trabajar con niños que me han dicho, ¿puedes ser mi mamá? Y le digo, no puedo ser tu mamá. Fue muy duro ese día. Puede ser mi tía, porque están acostumbrados los niños a decirle tías y demás. No, tampoco puedo ser tu tía. Yo puedo ser Adriana. Tampoco soy tu amiga, porque venimos aquí a trabajar. Pero yo puedo ser Adriana y todo lo que tú necesitas hablar conmigo, yo te voy a escuchar. Y si hay algo también que tú necesitas que yo converse con tus papás, lo voy a hacer. Qué fuerte. No, fue. ¿Cuáles son los errores más comunes que como papá nosotros cometemos y no nos damos cuenta de los casos que atendés, Adri? Uy, es que es muy fácil equivocarse como papá. Sí, creo obvio, pero para que la gente pueda darse cuenta de que se está equivocando y tal vez no quiere... Pongamos una balanza. Comprender. Porque es mucho más... Vamos a tratar de poner esto en balanza para poder darnos cuenta de que si hay muchas cosas que hacemos bien, cada familia, cada papá y cada mamá tiene sus habilidades. Exacto. Por ejemplo, yo lo veo a mi esposo con mi hijo y es alguien que es muy juguetón, es alguien que lo saca de quicio, pero en esa relación eso funciona fantástico. Pero... él puede fácilmente molestarse rápido. No lo deja de amar, no es que lo golpean, no vayan a pensar eso, sino que a él lo detona mucho más los llantos, un grito. Entonces, un error que podríamos tener como papás, el primero, y creo que con eso nos ayuda a ahorrarnos mucho en esta vida, es darnos cuenta de qué cosas nos detona de la conducta de nuestros hijos. O sea, ¿qué hace nuestro hijo que nosotros automáticamente nos cerramos, ¿no? Y es como que huimos de la situación. Todos en algún momento de algún problema que hemos estado viviendo con nuestros pequeños hemos dicho, hacete cargo vos, yo ya no puedo, y salimos de ahí, ¿no? En primer lugar es no darnos cuenta o asumir que el niño hace las cosas para provocarnos. Tomarlo personal nos juega muy en contra en poder ayudarlos a los chicos, ¿ya? No es que los chicos nos manipulen, una mente de 5 años no tiene el poder para manipular, a menos que sea un genio, ¿no? Claro. No, lo que hace es responder en base a la dinámica que hay en casa, ¿no? Y de las estrategias que utilizamos, sean buenas o malas, pero así le enseñamos que funcionamos. Si yo hago berrinche, me compra helado. No lo hago por manipular, él me dio el helado todas las veces que yo lloré. ¿Ok? Punto número 1 es sentirlo personal. Punto número 2. Ok, no lo siento personal, pero hago este tipo de frases como que seguís así, yo me voy a ir. Aislarnos de los chicos cuando están pasando por un mal momento. Uy, yo lo converso esto con los papás y me dicen es que mi papá cada vez que yo me ponía así, se iba. Es que la herida de abandono en nuestra generación, o sea, yo creo que nuestra generación, estamos jóvenes, ¿no? Toditos, ¿no? En nuestra generación, creo que nuestros papás, la estrategia que tenían era, tú te portas mal, tú lloras, te enojas, yo me voy. Y no es que se iban de la casa y nos abandonabas como tal, aunque hay muchos casos también. Sí, obvio. Pero esa retirada de tú estando en tu peor momento, chiquitito, adolescente o adulto, y viendo a esta persona que te cuida, que te ama, irse, sí genera esa sensación de abandono.
Sí, ¿no? entonces hasta ese grado le puede llegar a afectar a un niño cuando un papá decide tomar ese tipo de conducta. Lo que pasa es que al crecer, los niños empiezan a entender de que no cuentan con los papás. Esta etapa de ser muy chiquitito hasta los 2 años, hasta los 2, 5, yo te diría que tu última bala son los 9 años. Hasta los 9 años tú vas a tener un niño. Y ese niño va a querer estar contigo, ¿ya? Luego no porque no te ame, sino que está conociendo otras dinámicas familiares, escucha cómo los tratan en sus casas a sus amigos, o por último, como en la casa era te cuento que me fue mal o que la profesora me pasó esto y la respuesta es, ¿qué hiciste? Pues vos. Empiezo a dejar de contarte cosas. Entonces es mucho más probable que yo deje de considerarte para las cosas para mis problemas como pequeño. Entonces, tiene mucho más sentido tener esta mirada hacia la crianza, hacia el cuidado de nuestros hijos desde un punto de vista mucho más real y coherente y de sentido común. Creo que a eso quería llegar hace ratito. Porque con tanta información, a veces nos hacemos muy dependientes también de o buscar el apoyo o de informarnos, y nos olvidamos que también nosotros, si tomamos un alto y evaluamos la situación, ¿no? Podemos entender qué es lo que está pasando. Esta Eso reflexión. te iba a decir, podemos darnos cuenta sin necesidad de emborracharnos con tanta información. Lo que hacemos en terapia cuando los papás inician un proceso es justamente darle las habilidades a ellos de análisis, de poder decir, a ver, yo me calmaré, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y esta herramienta lo que hace es que el papá se siente mucho más competente para poder enfrentar esa situación. Porque cuando ya estás agarrando las habilidades para entender a tu pequeño entre los 0 a los 2 años y te sentís capísimo y ya sabes cambiar los pañales, bañarlo y demás, luego se crece, luego quiere correr y quiere lanzarse de la silla, y hasta los 5 años, a los 5 años dices, ya sé, ¿no? Y luego cambian y también nuestra vida cambia, empezamos a perder seres queridos, nos despiden del trabajo. Entonces, la paciencia se va acabando con el pasar del tiempo. Me puedo enfermar. Sí. Hay muchas cosas también en la vida de nosotros como adultos que van pasando y que se juntan con momentos muy importantes en la vida de un niño. Por ejemplo, una de mis pacientitas tan bellas. Mira, nació una niña, 5 años, nace el hermanito, se va la nana, se mudan, colegio nuevo. Ay, por Dios, fue todo. Sí, la familia viene desbordada y yo les digo, calma. Ustedes se comieron todo el libro de las cosas que podría hacer de que la conducta de su pequeña se modifique o se altere o esté así. Y en un momento, en un solo momento. Pausa, les digo, ordenemos las cosas que están alrededor, volvamos a construir una rutina y de ahí arranquemos. Porque ¿qué pasa si al ordenar la casa, de empezar a tener las reglas más claras, de mejorar nuestra comunicación? O sea, todo esto es trabajo de papá. Sí, ¿no? Exacto. O de abuelita o de involucrar a la nana. ¿No? A mí me encanta que las nanas estén metidas en terapia porque al final quienes pasan más tiempo con los chicos son ellas, a veces ni los papás. No, sí, yo también he visto muchos casos similares. A mí me ha tocado trabajar en algún momento demasiado y tener que decirle a mi mamá, anda conmigo al pediatra porque no tengo idea qué comió mi hijo esta semana, ni si fue al baño o no fue al baño. Entonces a veces estoy donde el pediatra y le digo, mami, ¿cómo te fue? ¿O quién lo cuidó al chico esta semana? Entonces, la realidad cambia, son situaciones que obviamente son reales y que se ven. Yo lo sé ver en muchas familias, especialmente en esas familias donde ambos padres trabajan. No, y ahora hay que trabajar más, ¿no ves? Claro. En nuestro hermoso país toca trabajar más, muchísimo. Exactamente. Muchísimo. ¿Qué no debemos hacer cuando tenemos a un niño con una crisis emocional fatal? Ok. Arranquemos. Imagínate que esta es una montañita, ¿ya? Los niños no estallan a la primera. Eso es un hecho, ¿ya? Algunos tienen más facilidad que otros. Y como que sentimos que todo el tiempo estallan y que no hay un punto de partida. No, falso. Todos tenemos un detonante. Todos, ¿ya? Si yo no sé reconocer ese detonante,
me voy a saltar mi primer bandera para no llegar al pico de la montaña. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden pasar en casa? Hay que ir al colegio. Esa la del colegio está espectacular. Hay que ir al colegio y yo me levanté tarde. Y por tanto levanté tarde a mis enanos. ¿No? Y justo mi enana le ha empezado a incomodar las etiquetas. Y la polera del colegio tiene una etiqueta. Yo le quiero poner y su encante, es que no me gusta. Si yo no escucho ese detonante que es la etiqueta, en ese caso puntual, y no me tomo el tiempo de recortar la etiqueta o ponerle algo para que no le incomode, eso va a incrementar. Pero hubo un detonante. Tenía hambre, tenía sueño. Todas las conductas inician con algo que causa un malestar, una pequeña irritación. No explotamos. Hay algo que vamos guardando de a poquito. Así somos los adultos también. El siguiente es que se va intensificando esto. Cuando los niños nos hablan y no los escuchamos, las conductas empiezan a ser un poquito más intensas. Pero te estoy diciendo que mira, que no me gusta. O salen corriendo. Todavía no explotaron, todavía no te insultaron, nada. Se escapan, van y hacen las cosas. No, quiero un juguete. No. Pero todavía no están en el pico de la montaña. Lo peor que podemos hacer es empezar, qué sé yo, Marcela, te he dicho que vengas. Los comandos a distancia en edades muy tempranas no funcionan para nada. Más vale poner un límite claro que sería hacer esto. La enana está allá, yo camino hasta donde está la enana, la agarro a la enana de su mano o la alzo, nos vamos a ir a poner un uniforme. Punto. Pero es que ahí va a explotar, pues. Estoy poniendo un límite. El berrinche no está sacado de la nada. Le estoy poniendo un límite. Necesito enseñarle que así trabajamos nosotros. Bueno, se intensificó, tuve que ir a traerla y está moviéndose y de repente empieza a morder, pega al hermano y ahora sí estamos en el pico de la montaña. Ahí se necesita tiempo para que la lava baje, poner límites muy claros como que puedes estar enojada, ¿no? Pero tú no tienes derecho a golpearme, tirar objetos ni dañar a otra persona. Es que vos, que no sé qué. Voy a contenerla, voy a sujetarla, no la voy a lastimar. Chicos, por favor, al otro cuarto, vaya, mi amor, ¿no? Al papá, a la mamá, dame una mano con los chicos, yo me voy a quedar con tal persona. Ya, chicos, ustedes vayan, pero es que ella está llorando. Yo me voy a hacer cargo, yo voy a cuidar a su hermana, ella va a aprender. Esta actitud, ¡oh! O sea, esa es lo que nos convierte en héroes en la adolescencia. Porque todos tenemos esa historia del día que nuestro papá, que nuestra mamá nos puso los puntitos, ¿no ves? Y ahí fue como que, no, es que yo a mi mamá le tenía que contar la verdad porque si ella decía esto, era así. Ahí se está cosechando. En el peor momento ahí, en la montaña, en vez de yo estar diciéndole, pero a vos, ¿qué te pasa? A mí no me vas a estar gritando. Es todo lo contrario, es, de aquí vamos a salir con el uniforme. Yo te voy a ayudar. Tú estás molesta porque yo me olvidé que te incomoda la etiqueta. La voy a cortar. Puede ser que en ese momento no me esté escuchando, yo tenga la sensación de que estoy hablando al cohete. Pero los niños creo que no están en nuestras preocupaciones de adultos, así que es mucho más sutil. No quiere decir que en ese momento que yo ya estoy más reflexivo, ellos van a bajar al toque, pero ya no reaccioné pegándole, por ejemplo, o diciéndole, pero no puede ser que todos los días es lo mismo con vos. Físicamente ya no hubo esa reacción física. Eso de a poco. Porque es algo que el adulto también tiene que aprender. Yo no puedo transmitir calma si no me calmo. Exacto. Es el paso 1. Entonces, siempre las familias se topan en el pico, enfrentados unos contra otros. O sea, los niños con los papás. Entonces, quieren resolver la explosión con más explosión y es imposible. Alguien va a salir herido. Y lastimosamente, los hijos nunca le van a echar la culpa a los papás. Solo en la adolescencia. Pero cuando son chiquitos, ellos van a decir, yo soy malo, por eso mi papá me pega. Todos, si hacemos memoria, todos nos hemos echado la culpa de nuestras conductas en algún momento. No, mi mamá no me quiere porque yo siempre le grito. Ay, no sé. Y yo creo que no llegué a sentir nunca. En nuestro contexto, yo creo que si hacemos un tecito y se vuelve un espacio donde podamos contar las cosas, sí hay cosas que nos marcaron muchísimo. Qué fuerte. Y por último, ¿no? Luego de eso, en algún momento tiene que bajar.
no es posible que el cuerpo humano soporte estar gritando, golpeando, ya sea por el cansancio que no nos gustaría, ya sea por resignación, eso puede bajar. Pero ¿qué tal si más bien con esta actitud que te comentaba, nosotros somos el soporte de la compañía? A veces la compañía es ser mudos y escuchar que griten. Yo aplico eso con la tercera cuando la veo frustrada. A veces necesitan ya tiempo. Yo no tengo ni la energía siquiera para poder enfrentarla. Como que ya me hizo un berrinche de la nada. No me hace berrinche. Berrinche no, nunca, ninguna. Pero sí llora de todo. Es demasiado sensible. A diferencia de las hermanas, es súper llorona. Llora por todo. Por nada y por todo. Y como que así, ¿y por qué llora, güey? ¿Y por qué llora? Y yo sé que ese llanto es porque está cansada, porque ella quiere estar en la cama, porque ya ella quiere algo. Así que ya yo no desgasto mi energía diciéndole, Alana, no llores, Alana, no, ya, no. Mami, ya, llore hasta cuando se acabe la última. O lo que nos puede ayudar es entender cuál es la función de la conducta. ¿Por qué es necesario para un niño llegar allá y desbordarse por completo? Porque también tiene un coste para él. O sea, es como que hay muchos niños que solamente reciben la atención de sus papás cuando están allá arriba. Bueno, en mi caso, ese no es mi caso, te lo garantizo. Pero también vamos a tener familias como la tuya, que eso es bastante sutil, pero igual te desborda porque tú estás acostumbrada a que sea todo muy ligerito. Con la primera y con la segunda fueron así. Pero la vida es diferente. Entonces, las niñas todos somos diferentes. Hermosos. Salen del mismo lugar y con distintas personalidades. Son otros seres humanos, sinceramente. O sea, y encima se nos ocurrió hacer mezcla genética con el amor de nuestra vida, ¿no? Entonces, o sea, iba a salir algo. Nosotros con mi marido, y así, hablando en serio y contándote algo súper íntimo, decimos, ¿qué habríamos hecho, por Dios? Esta nos va a hacer sacar las canas que las dos primeras no nos sacaron nunca, en serio. Es tremenda, pero ella lo hace porque está sobreestimulada, he notado yo. A diferencia de las otras, tiene el cariño de las hermanas, hay diferencias de edad, no hay esa pelea de yo quiero esto, no, mío, no. La una tiene 15, la otra 10, ella 3, es la bebé de la casa, o sea, ella quiere ser el centro de atención de absolutamente todos los miembros de la casa. Es bien por eso que tocaste ese tema. Sí. Porque la conducta puede tener diferentes funciones. Una de las principales es la atención. Los niños necesitan ser atendidos. Y no quiere decir que vos seas negligente, sino que es la menor, nadie juega con ella. O sea, las grandes no tienen la misma intención de juego como tenían ellas cuando eran pequeñas. Quizás ellas eran un poco más compañeras. La vida se complica un poco más. Te cuento que ella juega con mamá y papá. En el tiempo libre, o es con nosotros que somos adultos, o con las abuelas, o no es con nadie. A las hermanas no la busca, porque las hermanas ya están en otra etapa, o sea, están en otro tren, ni la miran para jugar. Pero te da la sensación de que es como que, ven, quiero jugar contigo, y los trae a jugar, claro. Sí, obvio, y todavía tenemos que interpretar el personaje que ella está haciendo en ese momento, jugar a la par de ella, no es de, sí. No. Ay, sí, mami, a esto, amiga. Sí. Hola, amiga. O sea, te juro, ese nivel de control es y de atención es el que ella quiere con nosotros 24/7. Su necesidad es de atención. Y va a guardería, comparte con niños. O sea, pero nunca nada va a reemplazar el alimento que es la atención de papá, mamá, de sus figuras de apego principales, porque no te olvides que va a lugares a descargarse y con ustedes se carga. Sí, ¿No? Entonces como que, no hay, podemos decir, pero yo estoy el fin de semana con ella. Es que los chicos no entienden de vida de adulto, de trabajar 8 horas y que te voy a dar 1 hora al final del día. No, si ellos pudieran, si la vida fuera diferente, estarían con nosotros. Y que lo están, ¿no? O sea, cuando estamos nos aprovechan, pero nos exprimen. Exacto. ¿No? Porque así debería ser, pero la dinámica es diferente. Hay otros niños que las conductas o los motivos por los que llegan a explotar es porque quieren evitar algo. Por ejemplo, el hacer una tarea. Entonces explotan y ya como mamá se enojó, ya no me hizo hacer mi tarea. No me ha pasado. ¿No? La que se viene para todos los que están escuchando. Y de ahí, otro tipo, si es la atención, evitar. Otros quieren tener control de las cosas. En el sentido de que hago mi berrinche, pero porque yo quiero tener este juguete y no quiero que nadie más lo toque.
No es que quiero evitar una conducta, quiero tener posesión de algo o de alguien, algo berrinche, porque así nadie va a estar con mi mamá, solo yo, porque yo estoy llorando. Exacto, sí. Entonces, ahí hay la sensación, por ejemplo, de que algunos niños se adueñan, ¿no? O de personas o de objetos y no dejan tocar. Pero son conductas, ¿ok?, que van a ir escalando y que para que esto se gestione y no sea tan intenso todo el tiempo, o sea en momentos puntuales, porque todos tenemos nuestros días, es necesaria que haya ese acompañamiento. Idealmente, cuando lo empezamos a detectar, cuando hay estos detonadores, cuando decimos, no, ya me salté la primera bandera, ya se está intensificando, y sí o sí, que no siempre es el caso, pero sí o sí, ya nuestra presencia va a estar cuando, claro, se desbordan, porque ya todos lo pueden ver, todos en la familia se dan cuenta que la situación se nos escapó a todos de las manos. Pero hay familias que no tienen este tema de la recuperación. Y hay niños que constantemente viven en alerta, porque es como que cuando yo me pongo así, aunque yo avisé desde aquí, el adulto me abandona. ¿No? O sea, es como que, no, ya soy malo. Entonces se regulan, pero porque se cansaron. Porque se agotaron, o sea, porque ya lloraron todo el día, ¿no? Entonces las familias que dicen todo el día llora, siempre está triste, o grita, o se enoja todo el tiempo, siempre está malhumorado, puede ser justamente, ¿y qué hacen ustedes? No, yo le digo que aquí en esta casa nadie va a gritar, entonces no lo acompaño, simplemente le pongo límites, pero quizás la función de esa conducta era atención. O sea, mamá, atendeme, pero ya no sé cómo más decirte que quiero estar contigo, mamá, pero estoy tan desbordado que lo hago mal y te alejas. Entonces es como que muchas familias me dicen, es como una bola de nieve, o sea, no se entiende, ¿no? Empieza chiquito y va creciendo y va creciendo. No, yo he sabido diferenciar y sé que cuando existen estas crisis de llanto es puntualmente por algo y ya sé sobrellevar creo que no. Conoces a tus peques. Sí, y no he sufrido de algo que diga, esta niña necesita atención. No he sufrido ni de ninguna crisis ni berrinche. Hablemos de las pantallas. Quiero hablar ¿cuán impactantes son las pantallas, si afectan o no afectan en el desarrollo de la sobreestimulación infantil? Tema pesado. Aquí va. ¿Las pantallas afectan? Sí, totalmente. Influye aún más la frecuencia y la duración de exposición a las pantallas y el tipo de pantalla que se utilice. No es lo mismo entregar a un niño una tablet, un celular, que una televisión. ¿Por qué los niños? O sea, yo crecí así y yo veía tele todo el tiempo y veíamos Cartoon Network, y veíamos lo otro. Sí. ¿Por qué no somos tan adictos como estos niños de ahora? Porque nosotros no podíamos elegir qué programa íbamos a ver. Exacto. No había un Netflix, no había un Disney, no había este tipo de plataformas de streaming que nosotros seleccionamos qué queremos ver. Ahorita a las 4 de la tarde, como lo puedo hacer a las 11 de la noche. Con el celular o el iPad vos podés ver absolutamente todo a la hora que te dé la gana. Si vos no tengas televisión en tu cuarto. Exacto. Ahora, pero no es lo mismo una televisión también. Vamos a esta temporada. Ok, no es lo mismo entregar a mi hijo un celular o una tablet que él agarraría y él caminaría por la casa haciendo scroll. Lo adictivo para nosotros adultos también, es scrollear. El poder saltar de contenidos, el irme directamente a la parte más emocionante, ¿no? Yo veo a los niños y ven las cosas en por dos. ¿No? Muy rápido porque no quieren acabar la temporada, quieren acabar la serie, o es muy aburrido, entonces no terminan de ver algo porque ya no. ¿No? Me ha pasado que, por ejemplo, mi enano está viendo una serie muy bonita, que no es sobreestimulante y demás, pero me dice, ya me aburrí, poneme otra. No, señor, usted acaba ese episodio porque usted tiene 2 episodios para ver. Ay, mamá, 3 años tiene, ¿no? Ese sería un límite para poner. Y el otro tema, así como hay estos tipos de pantalla, estaría el tema de la frecuencia y la duración. Para que genere algo adicción, tendría que algo ocurrir durante varios días, y otra cosa sería la cantidad de tiempo que estoy en ello. ¿Ok? No es lo mismo ver una pantalla hoy día lunes y luego la veo el viernes y la veo 15, no importa si la veo 4 horas el viernes, pero no lo veo todos los días.
¿ya? A diferencia de, por ejemplo, a menos que sea regla de la casa, ¿no? Que por ejemplo, qué sé yo, después de almuerzo, antes de hacer las tareas, pueden ver 2 episodios de tal cosa. Pero es algo que está controlado. Ya. Lo que genera el problema, la adicción, es que uno, el papá no tenga el control del contenido, y 2, que el niño tenga su tablet, ¿no? Y que el decir, me lo das, sea un problema. Creo que lo que más hay que hacer énfasis es que todo lo que está en la casa es de papá y mamá, Ujú, ¿no? Pero vos me lo regalaste. Sí, pero con mi dinero. ujú. O sea, mi amor, la ropita, todo eso es tuyo. Entonces si yo me compro, adolescentes, ¿no? Si yo me compro mi teléfono, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi teléfono. Tampoco, porque usted está viviendo en mi casa. Ujú. ¿No? Creo que lo lindo y lo que odiábamos de cuando éramos pequeños, adolescentes, es que esas reglas estaban mucho más claras, Sí. ¿no? Papá y mamá estaban un poco más presentes en la casa, también hay esa sensación. Ahora es como que nos toca trabajar demasiado. A veces las personas con las que se quedan los chicos, por ejemplo, en muchos casos es la nana, pero la nana que también nos da servicios de limpieza en la casa. Entonces ella tiene que limpiar, ¿no? Pero necesita que los chicos no hagan una dañinera de bajarse por las escaleras o ponerse en una situación de peligro. Entonces lo dejo en su corralito. Imagínate, niños de 1 año, 2 años, con la tele en la sala. Ok, es la tele, ¿no? Ya. Pero la nana limpiando toda la casa y el niño sin moverse durante toda la tarde viendo X contenido. Ujú. Consecuencia, probablemente, como se está viendo ahora, retrasos en el lenguaje, niños con poco interés en el tema del juego. Eso te iba a decir. A diferencia de nuestra época, también lo que influye demasiado es que había más interacción entre uno con otros chicos. No había tanta tecnología, acceso a las diferentes Había primos. plataformas. Exacto, Criábamos en manada. Exacto. Sí. Exacto. Hoy en día ya obviamente no se puede ver esas épocas tan lindas, tan bien recordadas por nosotros tan fácilmente, pero las consecuencias, volviendo a las consecuencias, serían ya con el comportamiento de ese niño. Sí. Y Imagina. afectarían en no solamente en la edad infantil, pueden llegar a afectar hasta el resto de la vida. Claro, porque ¿qué está pasando con todo este tema de las pantallas, del abuso, ya? Más allá de que sea un contenido educativo o no, ¿ya? Es el tema de que sea demasiado tiempo y que el niño tenga más interacción con una pantalla que con su propia familia. Es, como bien dice, un chupón más, ¿no? Es un chupón digital. Muchas familias regulan el tema de las emociones de los chicos a través de una pantalla. Están llorando, toma, Uh-huh. ¿no? ¿Qué va a generar esto? ¿Qué está generando los chicos? Bajísima tolerancia a la frustración, pero bajísima. La vida es compleja, ¿no? Y en especial porque vivimos con otras personas, o sea, no estamos aislados en una montaña donde al final si yo me enojo por tal cosa, son mis cosas, no. Nosotros vivimos con un grupo grande de personas, ¿no? Cuando voy al colegio, yo me encuentro con una maestra que tiene sus propias normas dentro del aula y me encuentro con compañeritos que vienen de otras dinámicas, ¿no? Entonces, si la profe me dice, no vas a salir ahorita de la clase porque no tocó campana, se molestan muchísimo o se aburren porque claro, la profe da la clase y es súper aburrida frente a ver la pantalla o en algún juego electrónico, digamos un videojuego donde yo siempre soy el protagonista, ¿no? Una aula de 30 donde yo tengo que esperar que la profe me escoja. Entonces no saben esperar. No saben gestionar sus propias emociones, porque cuando más nos metemos nosotros en nuestros dispositivos es cuando queremos escapar de nuestra realidad. Entonces imagínate estos pequeños actualmente que crecen con un celular desde muy chiquitos, ¿no? O sea, en el afán de, claro, decir, estás aprendiendo inglés. Yo también he hecho eso, ¿no? Pero en el afán de decir, no es que está aprendiendo, pero es que nosotros como humanos aprendemos del tocar cosas. Así es nuestro diseño. No importa que venga una tecnología ultra avanzada. Quizás en el futuro sí, que modifique y todo. Pero hoy por hoy no hay esa tecnología que nos introduzca los aprendizajes de solo estar sentados. Hoy por hoy, los seres humanos, adultos,
mayores, jóvenes, niños y bebés necesitan tener contacto. Estímulo con la... Sí, eso es lo que nos está faltando a todos. Salir, tener algún hobby, algún interés, no es un detalle menor. No, estar con otros es una necesidad. A mí me ha tocado trabajar con adultos mayores con Alzheimer, ¿no? Y creo que eso fue también lo que me impulsó a empezar a trabajar con niños, porque había un mejor pronóstico de aquellos adultos que tenían muy claro las cosas que disfrutaban de jóvenes, de niños. Aquel que se dedicaba solamente a cosas muy técnicas, muy de libros, pero no tenía algo muy manual para hacer, costaba trabajar con ellos. Por eso las abuelitas vivían más años y también rendían mucho más frutos en ese tipo de estimulación, porque sabían tejer, sabían cocinar, eran muy buenas charlando, porque estaban con sus grupos de amigas. Nos damos cuenta de que hablar de estos temas realmente a edades muy tempranas es construir la vida completa de un ser humano, ¿no? Esta capacidad de jugar con nuestros hijos es volver a entrenarnos, que nuestro cerebro se vuelva flexible, de volver a entrar en este mundo imaginario de creatividad, de estoy volviendo a jugar, estoy volviendo a estar presente. O sea, para jugar a las muñequitas, ¿no? Hay que dejar el celular porque la historia si no se pone interesante, ¿no? Cantar una canción, tengo que cantarla, tengo que aprender la letra. Algo que yo evitaba también era tener el celular en la mano cuando yo estaba en los parques o cuando salía con las niñas. No, nunca me gustó. Podría llamarme mi esposo, podría llamarme cualquier persona, mi mamá. Yo no atendía a nadie porque yo las horas de parque o las horas de entretenimiento con las niñas se las dedicaba a ella al 100%. Y es algo que funcionó, porque cada una creció en su etapa haciendo cosas de niño. Ajá. Ellas vivían, aprovechaban, disfrutaban de sus etapas. Pero el problema es el algo contenido. Que yo noté. Ahora imagínate que los niños expuestos a pantallas, también el contenido que ven no está acorde a su edad. No. Para nada. O sea, hay infancias que no se van a poder volver a recuperar porque resulta que los contenidos pornográficos o demás que suelen aparecer desde la publicidad de una novela con escenas fuertes o contenido infantil, o sea, o animado, que tiene apariencia de ser para niños y tiene contenido que está totalmente distorsionado para lo que un niño debería poder estar observando. Lastimosamente las imágenes que observamos nosotros cuesta que se borren. Yo creo que habrás visto alguna película de terror y yo no vuelvo a ver películas de terror, pero porque me acuerdo de la que vi hasta, o sea, ahorita charlando contigo me las recuerdo. Entonces, imagínate si nuestros pequeños ven ese tipo de escenas. Va a costar una vida también borrarlas. Sí. ¿No? La influencia que va a tener este tipo de contenidos a temprana edad es complejo, ¿no? Entonces, el tema de las pantallas es un tema delicado, que siempre la responsabilidad la tiene que asumir el adulto. Jamás yo podría retear a un niño por decirle ¿por qué estás viendo esas cosas? Considerando que el algoritmo, ¿okay?, está diseñado para atrapar a las personas y principalmente también a los niños, porque esa manera en que está diseñado es para que justamente atrapar nuestra atención, para desconectarnos de nuestra realidad y hacernos soñar o con otras realidades o simplemente desconectarnos. Entonces ese sería siempre el llamado de atención para nosotros. Sí las vamos a necesitar, hay que usarla como una moneda de manera muy inteligente, pero entendiendo, así como cualquier herramienta, como cualquier martillo, cualquier serrucho, cualquier herramienta de la vida, tiene sus riesgos y también hay que utilizarlo con mucha prudencia o con los medios, exacto, o con las medidas de seguridad necesarias. Hablemos del entorno familiar y la red de apoyo. ¿Cuál sería el trabajo que debería de realizar esa familia, esa mamá, ese papá, para evitar ciertas actitudes en los niños que puedan generar este tipo de problemas? Hay contexto familiar y hay contexto social, ¿no? De lo familiar. La familia, ya, es que la familia a veces está muy aislada.
¿no? A ver, el contexto familiar, hablando de papá, mamá, quizás hermanos, quizás también la abuelita que puede vivir ahí, ese contexto como tal va a influir siempre, porque a veces me pasa y recibo mucha consulta, y creo que por donde vivimos esa es la realidad que tenemos, que a veces vivimos con la abuelita, con la suegra, ¿no? Y hay muchos conflictos internos que a veces cuando estamos molestos no nos medimos. O sea, no le grito a mi hijo, ¿ya? Pero mi hijo presencia peleas entre adultos. Ok, no me peleo con mi esposo, pero me peleo con las otras personas que también viven ahí. Y en temas de crianza, claro, los chicos están atentos a decir, pero mira, que vos no le decís nada al chico, mira que está flaco, que no come. Estos comentarios también pueden afectar la dinámica familiar, ¿no? Que ayuda mucho. Que a los chicos no los dejemos como que no pasa nada, sino tener una identidad familiar de por ejemplo, en mi caso, de los Soria Galvarro Subieta. Entonces, aunque nosotros podamos estar con las abuelitas o con los tíos y demás, la conversación que siempre vamos a tener con nuestro pequeño es, pero mi tía tal me dio tal cosa. Súper, mi vida, usted está en nuestra casa y esto lo hacemos nosotros de esta manera. Pero son conversaciones que tenemos con el mocoso así, ¿ya? Sí. Porque hay que tenerlas. Desde los dos, ellos nos están observando desde el día cero, ¿no? Bueno, desde el día cero no, están un poquito conectando con el universo, llegando al mundo, pero mientras van creciendo y ya tienen mejor vista, sus sentidos ya están más cómodos en el entorno, nos observan, ¿no? Quizás no comprenden, pero ven nuestras expresiones, principalmente si hay esto de desagrado, de torpeza al hablar, y eso cablea su cerebro para saber cómo ellos también responder. Entonces, siempre que vienen a consulta o dicen, es que el colegio me está pidiendo un informe porque está empezando a pegar a los compañeritos, está hablando groserías, la pregunta es, cuénteme qué cosas pasan en casa. Y ahí saber si quizás es una influencia de que está viviendo ahí la abuelita, los que hay un tío, primo. O por último, con Sí. toda sinceridad decir, no, lo que pasa es que nosotros estamos pasando por un proceso de divorcio y la convivencia no está siendo lo más amena posible. Ah, perfecto. Entonces vamos a trabajar de ese otro punto. Pero también hay familias que me dicen, nosotros nos llevamos súper bien, ¿no? O sea, estamos todo perfecto, pero sí hemos notado que cuando va a la casa de la abuela, mira YouTube. Ah, ok, ese es otro contexto que está fuera del control de los papás y que tienen que ir a abordarlo. O también hay otra situación importante, que cuando hablamos también en ciertos diagnósticos, los niños van a tener quizás un tema de inmadurez. Entonces, por ejemplo, conductas que se tuvieron que superar a los 2, 3 años, las mantienen todavía a los 5 años. Entonces nosotros estamos perfectos en casa, no ve pantalla nada, y es algo muy del niño que hay que trabajarlo específicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contexto, vamos a hablar, sí, de realidades familiares, de los círculos donde el niño se mueve, pero también conociendo al niño, ¿no? Si es algo también propio de él o es la influencia del entorno hacia él mismo. Entonces, el cambio debería empezar por la familia antes que por el niño. De manera integral, ¿no? No todos los abordajes, los tratamientos involucran al niño. Mientras más pequeño, involucra más a la familia, ¿no? Siempre entender que el terapeuta es un extraño a la familia y que además probablemente asista a terapia 1, 2, 3 veces a la semana, 1 hora. Pensar que va a tener una influencia, la tiene. O sea, hay niños que esperan su sesión de la semana porque necesitan ir a contar ese desahogo. Ay, sí. Pero no es la realidad. La realidad es que esa mamá, ese papá se vuelvan esa persona de confianza para abordar ciertos temas, ¿no? Hacia ese siempre tiene que ser el objetivo, que la familia se sienta capaz de acompañarse, ¿no? Porque eso es lo bonito, es crear esta historia de nosotros ya aprendimos a cómo lidiar con este problema, somos capaces, mi amor, lo que usted necesite, ¿no? Entonces, sí, se va a trabajar ciertos trabajos directamente con el niño, pero por ejemplo, para mostrarle a un adulto modelo. Entonces yo te voy a armar un simulacro de aula, yo voy a jugar a ser la profesora y voy a modelar la profesora que el niño necesita para enviar recomendaciones al cole.
O voy a modelar un aula y voy a empezar a ver de qué manera este niño interactúa con la maestra y cuáles son los problemas de conductas verdaderos. Es que eso es una mala y demás. Ok, yo voy a reaccionar diferente para hacer la modificación, para decirle, profe, esto funciona con él, ¿no? O ya como lo haces conmigo, puedes hacerlo con tu profe de esta manera, para tener un acercamiento, por ejemplo, ¿no? Porque no todos los niños son problemas de conducta de que lastiman, gritan y demás, sino que también son retraídos. Y que pueda llegar a afectar, ¿no? Sí. Ay, Dios, es un tema súper complejo. Siento que necesitaríamos de muchas charlas con vos para poder explicar y para poder sacar de dudas a todos estos papás que quizás se sienten identificados con el tema que hemos tratado hoy. ¿Dónde puede encontrarte? ¿Dónde se te puede encontrar para poder llegar a vos? Pueden seguirnos en nuestra cuenta de cercanamente.bo. En ese centro nosotros tenemos a varios especialistas porque no hay capacidad humana para poder abordar todas las edades y volverse especialista en todo. Y cada etapa del desarrollo tiene su toque, ¿no? Entonces ahí tenemos un equipo fantástico que tiene esta misma mirada hacia las familias, entendiendo que el contexto influye bastante y le llamamos cercanamente porque queremos a la familia cerquita, no queremos que tengan miedo de empezar estos procesos, sino que sientan que es un lugar seguro donde ellos van a poder responder sus dudas y empezar a entrenarse, ¿no? Como prepararse para la carrera, que en muchos casos es la vida, con niños que tengan algún diagnóstico, como que también las situaciones que podemos pasar en el día a día. Y también para contenido mucho más divertido, de cómo jugar con nuestros peques, interactuar de esa manera y un poquito más de crianza, me pueden seguir también en mi Instagram como Nani Zubieta. Qué lindo. ¿Qué le decís para terminar a todas esas mamás que se sienten un poco confundidas y que quizás no se animan a buscar ayuda profesional? Todos estamos en el mismo barco. Es imposible que haya un ser perfecto que lo sepa todo. Aquí la primer mortal, no importa cuántos estudios tenga, siempre vamos a necesitar de un otro para poder contar lo que estamos pasando. Esa mirada de buscar consejo es totalmente válida. El reto es aprender a buscar a quién le cuento esto puntual que me ayude a avanzar, ¿no? Alguien que no me juzgue, alguien que sea transparente en decirme la verdad y principalmente me ayude a proyectarme en el futuro, ¿no? No verlo el problema como algo que está pasando ahorita, sino también cómo va a desenvolverse más adelante. Así que mucho sentido común, ¿no? Mucha presencia en casa, de estar con los chicos, de que si algo les incomoda, por algo les incomoda, y siempre buscar ayuda va a ser el punto de partida para generar un cambio, siempre. Es muy válido. Siempre ir de la mano con un profesional cuando nuestro corazoncito, porque a nosotras las mamás, nuestro instinto siempre está por delante de nosotras y de alguna manera nos hace saber cuándo algo está bien, cuándo algo está mal y cuándo se necesita ayuda. Acudir a un profesional es lo primero que se debería hacer. Espero que te haya gustado este episodio. Ya sabes que si querés verlo completo, lo podés hacer en el canal de Modo Mamá. Conmigo será hasta la próxima.